Bueno, estamos debatiendo este tema sobre los escándalos y las posibles consecuencias, un tema muy, muy interesante. Por cierto, me quedé con, ahorita al final de la mesa que comentaban Javier y Héctor de que este gobierno al parecer pues ahí va capoteando el asunto. Entonces quiere decir que lo que dijo el Economist de que no entiende Peña Nieto, que no entiende, pues parecería que sí, más bien está entendiendo Peña Nieto y lo está administrando bien. Esa es otra manía que tenemos los comentócratas, de sentirnos más informados y más inteligentes que los políticos que actúan y en particular que los presidentes. Entonces todo el tiempo con la idea de que no entienden, de que son unos mensos, no han percibido bien en su profundidad tal cosa, están mal informados, los tienen cercados, no les dejen pasar información. Pues son puras fantasías de los comentócratas, realmente, que nosotros sí que no sabemos de qué tamaño es el flujo de información y cuáles son las cosas que están realmente sucediendo en la mesa de las Pero de la entonces toma de parecería que sí está entendiendo y hay una estrategia. A ver, claro que no sé si sea la adecuada o no, pero hay una estrategia. Claro que una estrategia. Ahora, puede estar haciendo lo que le conviene a él, lo que le conviene a su partido, lo que le conviene a su grupo dentro de su partido, y yo puedo no estar de acuerdo con eso y pensar en lo que le conviene a México. Puede estar encontradas, ¿no? Sí, sin duda. Sin lugar a duda. Entonces, yo sí creo que a México le conviene combatir la corrupción de manera frontal, en serio, a fondo, pero igual en este momento no le conviene del todo a este grupo, en esta coyuntura, hacerlo de la manera que a mí me gustaría. Pues eso lo entiendo perfecto, ¿no? Digo, obviamente. Bueno, parte de la información que pueden tener es cuántas casas más hay ahí atrás, o sea, cuántos escándalos están por... Si no la tienen, la cuántos pueden escándalos están fácilmente. por... ¿no? En eso tiene toda la razón Jorge, va a salir otro y otro, o una casa, o un contrato, o varios contratos, o yo no sé, es imposible que no aparezcan. ¿Por qué? Porque de esa ha estado hecho históricamente la relación del dinero con el poder. No, bueno, y eso le pasa a los gobiernos reformistas que perjudican intereses que van a reaccionar. Ese es un punto interesante. Ahora, van a reaccionar. Pero el crecimiento económico es clave en esto, en todos los escándalos, en todos los países. El crecimiento, sobre todo en escándalos de corrupción, obviamente infidelidades y si fumó droga, ¿no? Pero en escándalos de corrupción, uno ve con toda claridad que si la economía crece y crece de manera sostenida, el electorado es muy tolerante, sobre todo cierto tipo de corrupción, y es de la que estamos hablando, de grandes obras, etcétera. Eso al parecer no se castiga mucho en las elecciones, y hay una enorme tolerancia. En México, roba, que salpiquen. Salpica, exacto. Sí, pero el problema esta vez, Javier, yo creo es que este gobierno, quizás más que cualquier otro, salvo el de Salinas, sí le ha apostado al factor externo para generar crecimiento como ninguno. Con o sin razón, no, esa es la apuesta que hicieron. Ahora, esa apuesta, los criterios de funcionamiento de esa apuesta y de ese método, de ese instrumento, son muy distintos a los de México. Sí puedes presionar a algún periódico de no sé dónde, de Toluca o de Metepec, no sé qué, pues sí, eso sí se puede. Puedes presionar al New York Times de otra manera, pero es una presión muy distinta, no es la misma. Y al Wall Street Journal, o sea, no puedes tú hacer esa apuesta al factor externo para detonar crecimiento y al mismo tiempo decir, ¿saben qué? Aquí nos vamos a manejar con reglas mexicanas de toda la vida y si alguien nos pesca, lo que vamos a hacer es simplemente hacernos tontos. Y háganle como quieran. Lo que yo creo, Jorge, es que pueden tardarse un poco más o un poco menos, pero lo que yo siento es que este escándalo colectivo, esta molestia con la corrupción, esta evidencia de la corrupción multiplicada por las distintas ventanillas de la democracia, por cada partido, por cada elección, yo sí creo que es algo que va a terminar obligando al gobierno y a los políticos a darle una satisfacción a la ciudadanía respecto de que manejen los dineros de una manera más transparente y rindan efectivamente cuentas de ese dinero público. Me gustó. Yo eso sí creo que va a suceder y va a suceder en este gobierno, porque de otra manera el desgaste, como dice Jorge, el tiempo hace tu labor de zapa y tu idea de un gobierno que no responde a estas cosas va a acabar siendo pues, la idea de un gobierno aislado, impopular, separado de la gente, habiendo sido el gobierno que en su arranque
hizo las reformas de mayor envergadura que se habían tenido en generaciones en este país. Entonces es un triste destino, ¿no? No, bueno, Pensar que vas a acabar capoteando el temporal y bajando de tus 40 a 30 y a 25% de popularidad. ¿Quién sabe si eso lo aguante también, digamos, la dinámica política mexicana? Un tema que Tienen que dar una mencionas- respuesta a esto. Un tema que mencionas tú en tu columna de hoy. Bueno, que por cierto, qué bueno que ya volviste a Milenio. Bueno, a ver, el Cepillo, ya lo agarraron y ya hay no solo un testigo, sino un protagonista, Ejecutor. un asesino, un ejecutor que dice yo fui. Punto. Y dice cómo y cuándo y a qué horas. Y cómo. Ok, perfecto. Normalmente eso debiera bastar. Ahora, en un país tan incrédulo y tan cínico como este, en efecto nunca alcanza, estoy de acuerdo. Pero si además el gobierno tiene un enorme déficit de credibilidad por los otros escándalos, bueno, pues simplemente nadie le cree al Cepillo. Pues sí. Me yo insisto, gustó el Y eso te echa a concepto. perder lo de la PGR y Ayotzinapa, no tiene nada que ver con la casa. Ellos tienen que contestar a esto porque esto sí es parte, digamos, de la corriente central de la sensibilidad de la ciudadanía mexicana. Estos niveles de corrupción, estos procedimientos, esta falta de transparencia, estos robos, estas riquezas inexplicables, no pueden seguir. ¿Cómo las vamos a cortar? No sé. Cuando decíamos estos fraudes del PRI no pueden seguir, nadie tenía una puta idea de por dónde iba a suceder. Pero sucede porque la presión de la gente es real. Yo sí creo que me es real. gusta en ese sentido, como para ir concluyendo, este concepto que estábamos hablando durante el corte, de que a lo mejor es un escándalo por goteo. Sí hay Por goteo, ¿no? Pum, va cayendo y otra, hasta que llega un momento, como tú bien lo dices en la parte electoral, que tienes que darle una salida institucional a ese charcote que ya se te armó por goteo, Sí, ¿no? y yo diría, De además, acuerdo que por goteo, pero sobre un recipiente que ya está lleno. Sí, es decir, sí. cada gota derrama Ya. todo lo ya, demás ya. y recuerda todo lo demás. sí. Y hay muchos escándalos que son de esa naturaleza, ¿no? Que son eventos que uno pensaría que son pequeños, pero efectivamente es una gota que cae en un vaso ya lleno y sucede lo que sucede. Además, yo creo que aquí sí hay un enorme incentivo rumbo a 2018 para este grupo de hacer esto. No solamente dar una respuesta a una demanda, no solamente es un tema para hacer que funcione mejor el proyecto que ya empezaron, ya está en movimiento. O sea, hay muchísimos incentivos para que sí le entren lo suficientemente en serio, Y a yo ver, creo. Y otra cosa, Javier, por más de que estamos de acuerdo que la oposición ha sido cómplice, por su silencio, por lo menos, pero conforme se va acercando el 18, Va a dejar de serlo. Va a dejar de serlo. Por eso Y tiene que se dejar va a la decir, iniciativa. a ver, este se robó esto y esto y esto y esto. Y aquí está la prueba. Bueno, y aquí está- el reclamo, uno de los reclamos más fuertes en el editorial del Economist es Peña Nieto le está pavimentando el camino a López Obrador y a nosotros como The Economist dice nos preocupa mucho que llegue el señor López Obrador. ¿No? O sea, Bueno, sí, yo creo que ese es a mucho. el colofón, ¿no? Pero El sí, de- bueno, eso lo venimos también aquí diciendo desde hace tiempo. Si se siguen por el camino de no crecimiento, de inseguridad, de incredulidad, de todo eso, de corrupción, puede ganar López Obrador. Sí. Yo creo No que con 80%, Imagínate, pero con 36 le falta imagínate esto. como corolario de esta administración, Pues esa, ¿no? que la vaya el pensando. chorro que puede realmente acabar de derramar todo son precisamente estas elecciones que vienen, porque son elecciones, como han sido las anteriores, para las que todos tienen una manera de meterse de operar. y todos operan con dinero por fuera de la mesa. Por tanto, el escándalo acumulado, ya no con las casas, no sé con cuántas casas más, ya no con los contratos, no sé con cuántos contratos más, pero con la evidencia de cómo va a correr Las el dinero televisiones. en estas elecciones, puede ser lo que realmente acabe de colmar. de las el televisiones. tanque. No, y de los regalos de televisiones. Pero déjenme, les doy una información que leí en una columna este fin de semana para que vean este tema del dinero también que estamos hablando en las campañas. Sí saben que Cuauhtémoc Blanco, el famoso futbolista, se va a ser lanzar por como Cuernavaca, candidato sí. a la presidencia municipal Célebre de Cuernavaca. ciudadano de Cuernavaca. Así es. Por un partido local, el Partido Socialdemócrata de Cuernavaca. En una columna decía que al parecer, y quiero decir que es al parecer, pero me parece muy interesante lo que se está diciendo ahí,
que le dieron un dinerote a Cuauhtémoc Blanco para que se lanzara. No sé si vaya a ganar o no, pero en cualquier caso sí el Partido Socialdemócrata va a conservar su registro. Y en un análisis costo-beneficio, pues le pago a Cuauhtémoc Es como Blanco. La subasta. Pues, En el fútbol, La subasta te electoral. traes a Beckham ya de a sus 50 años que ya apenas para vender camisetas. Sí. ¿No? Entonces no para ganar el partido que quieres ganar. Aquí para ganar, para vender camisetas. mantener el registro, seguir teniendo la lana y le pago a Cuauhtémoc Blanco una lana. La acumulación de esas cosas, pues a lo mejor en julio vamos a estar ahí sí ya en un clamor intolerable de que ya le paren. Sí, ya. Porque hay un... Ya. Y creo que si bien decimos que venimos arrastrando el tema de la corrupción durante décadas, hay que decirlo que es una corrupción muy distinta. Hay un descontrol que no se vivió en el pasado. Por más que ha sido una constante la corrupción, sí hay un cambio en 2000 que tiene que ver con la democratización de la corrupción, que es una sensación de pérdida de control, de falta de reglas. Sí. Y esa descentralizó. corrupción no ayuda a nadie, a nadie. Mira, antes un Walmart en el sistema autoritario mexicano quería entrar o eso, y iba con las más altas autoridades federales y se arreglaba con ellas. Secretario de Y el- Industria y Comercio. Y el secretario hacía que todo hacia abajo, toda la burocracia federal, estatal y municipal cumpliera. Ahora el Walmart o estas grandes tienen que ir y tener gestores en todos lados, en todas las ventanillas dando, que es lo que reveló el caso de la corrupción de Walmart. Que tenían que, para poner sus tiendas, tenían que dar lana, punto. ¿A quién? A los que dan los permisos. Porque si Pues no, al no parecer, había tiendas. Al parecer para obtener permisos también, para entrar a las elecciones también, Sí. para todo. Para todo. Para construir una carretera también. Sí. Bueno, yo creo Justicia. que eso es un escándalo en Sí. emergencia y que probablemente esta temporada electoral nos va a acabar Y hay que nos va a sumar acabar una de colmar cosa. el plato. ¿Eh? Yo creo desastrosa, pero es lo que son las redes sociales en general y en México en particular. Porque, en primer lugar, en general sí se prestan a una cantidad de distorsiones, mentiras, acusaciones, Sí, no. libelos, chantaje, bueno, en el mundo entero. Sí. Y la sofisticación del uso de las redes es más o menos el mismo en todas partes. Pero lo que es real, eso lo vimos con la Casa Blanca, digamos, hasta donde se pueda decirlo tal cual. Hubo un intento de que no saliera en los medios Sí. y las redes sociales le ganaron. Lo derrotaron. y tuvo Lo que derrotaron, tuvo no hay que manera, salir. es que ya no hay manera. Aún en un país red socializado, que es México todavía por el número de smartphones, por una serie de cosas. Bueno, pero a eso tienes que sumarle que si tienes una bola de locos ahí, porque sí, digo, los vemos todos los días, los locos en Twitter, sobre todo en Facebook un poco menos, toda la bola de locos que hay ahí, pues se inventan 15 casas por tarde, por desayuno, pues a la larga tanta gente, tanto loco inventando tantas casas tan seguido, pues a una le van a atinar. Oye, por cierto, En las redes. Por cierto, hablando del escándalo de Mónica Lewinsky, salió a la luz por un sitio de internet de locos que sí le creyeron a una loca que era la amiga de Mónica Lewinsky. Sí, la amiga, sí. Por increíble que parezca, pues así salió, se hizo el gran escándalo de la Mónica Lewinsky. Como tú dices, le van rascando y en alguna de esas hasta le pegan. Sobre todo ¿no? porque es la irresponsabilidad completa. Claro. Sobre todo, Twitter en México, Y ahí- yo creo que si hubiera y ahí un está premio otra Nobel de condición, ¿no? irresponsabilidad, ganaba. Ahí está otra condición vinculada con eso. ¿Cuál es tu Twitter? Perdón, para que te... @, Jorge G. Castaneda. Leí de un conferencista, un economista que se llama Koncevich, creo. Sí, David, una noción que me gustó. La noción de una sociedad desnuda, en el sentido de que todos estamos desnudos frente al teléfono de alguien, frente a la inspección de cualquier ciudadano. Y que en este sentido, digamos, el espacio posible de información no formal, ¿no? De información que viene de fuentes diversas y de escándalos y de revelaciones es infinitamente mayor ahora que lo era antes de las redes sociales. Y es una desnudez que crece proporcionalmente, porque también tiene este otro momento que a mí me interesa y me preocupa, de cómo si te sacan de contexto, puedes hacer el ridículo y puedes ser motivo del escándalo. Si a ti
eres una persona pública, digamos, un presidente, un gobernador, un senador, te sacan en un momento de cursilería donde les estás diciendo a tu nieto las cosas cariñosas y te ponen así en las redes, apareces como un cursi, como un sentimental, como un estúpido. Y no estás más que en un momento de intimidad perfectamente justificable en sus propias premisas, ¿no? Sí. Y esto va de la mano no solamente las redes sociales y los medios antes que hacen esto más, lo difunden, también hay un cambio en estrategias políticas. De repente se vuelve válido la estrategia de atacar a tu contrario con escándalos. Claro. Antes no. Eso también hubo un cambio en la política. Sí, crece mucho el espacio del... Que de repente eso se vale. Con grabaciones. El Op Research, el Opposition Research. Sí, con grabaciones muy... Sí, deberían de buscar. Yo creo que voy a hacer la labor típica del comentócrata mamón. ¿De acuerdo? Sí. Deberían de volver a ver en Los Pinos la película de Primary Colors con John Travolta, que es sobre la campaña de Clinton, porque ahí pasa. Mejor leer el libro. El libro es mejor, pero yo creo que se les va a hacer más fácil ver la película. Está bien. Y es buena, no es mala. Entonces, ahí pasan dos cosas. Uno, por un lado, Clinton y ellos están buscando cosas en contra de los enemigos. Sí. Pero entonces, la gente de Clinton, John Travolta, contratan a una que era amiga de Clinton desde joven, que se llama La Aspiradora, The Vacuum Cleaner, una actriz, no me acuerdo quién era, muy buena, que se suicida al final de la película, porque descubre una cantidad de porquerías de John Travolta. Pero ella es la encargada de rascarle todo a Clinton, en particular lo que llamaban bimbo explosions, es decir, una vieja, pues, en buen castellano. Que en Estados Unidos eso pega mucho. Pega mucho y a Clinton... El escándalo sexual. Bueno, estuvo a punto de perder por eso. Bueno, que vean la película y que contraten una de esas. Una vacuum cleaner, hombre. Bueno, Spitzer. Entrevistan a Spitzer, Jay Leno en el Tonight Show. Él cae de ser gobernador de Nueva York precisamente porque se dan cuenta que gastó en un año $80,000 en call girls, en prostitutas. Un tipo que había hecho su carrera persiguiendo la prostitución. Entonces le pregunta a Jay Leno, ¿cómo pudiste ser tan estúpido? Y le contesta Spitzer que la arrogancia en el poder es una enfermedad terminal. Con eso nos vamos. Me encantó esa frase. La arrogancia en el poder es una enfermedad terminal. Con eso terminamos. Héctor, Jorge, Javier, muy buenas noches. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.